Retomamos desde la Cámara de la Propiedad Urbana, con la colaboración de la Nueva Crónica de León, nuestras videocharlas en Infocámara Televisión. Esta vez contamos también con la colaboración del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León. En esta ocasión, Cielo González Morala, responsable del gabinete técnico de este colegio, nos va a hablar sobre la línea 5 de la convocatoria de ayudas de los fondos Next Generation para la redacción del libro del edificio existente, una nueva obligación para los propietarios, cuyo alcance y contenido nos va a explicar a continuación, y del proyecto de rehabilitación integral. Cuando quieras, Cielo. Pues muchas gracias, Ángel Luis, por tu presentación. Gracias a los asistentes por mostrar interés por el tema que vamos a tratar y, cómo no, gracias a la Cámara de la Propiedad Urbana de León por dar esta oportunidad al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León con el fin de difundir los fondos Next Generation entre la ciudadanía. Bien, como ha dicho Ángel Luis, la jornada de hoy es para abordar el programa de ayudas de la línea 5, una convocatoria que la Junta de Castilla y León hizo pública en septiembre de 2022 y dotado inicialmente de algo más de 4,5 millones de euros. Las subvenciones son para ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y para la redacción de proyectos de rehabilitación integral. Fundamentalmente, el objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización del libro del edificio existente. Los proyectos de rehabilitación integral están incluidos en estas ayudas, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar del libro del edificio, ya que desde el colegio entendemos que para fomentar la solicitud de estas ayudas, el primer paso es concienciar del interés que el propio documento tiene para el propietario de viviendas. Además del interés práctico que veremos más adelante, hay otra serie de cuestiones que afectan a futuro y que consideramos que son otros motivos, que dan motivos para impulsar estas ayudas. Se esperan a lo largo de los próximos años que desde la Unión Europea y desde el Gobierno central se tomen medidas que penalicen circunstancias en los edificios que afecten a la eficiencia energética y que aquellos edificios que tengan una baja calificación se verán afectados de algunas medidas. Se espera la implantación del pasaporte del edificio, del libro del edificio digital. Además, esto afectará la certificación que tenga cada vivienda a la posibilidad de venta o alquiler de las viviendas. Por todo esto es interesante empezar a tomar medidas, tomar conciencia de este documento y que las comunidades de propietarios analicen las conclusiones a las que llega el técnico y pueda tomar medidas con anterioridad. Además, es obligatorio presentar este documento para solicitar ayudas de la línea 3, que son para rehabilitación del edificio, y contiene documentos que son obligatorios, como la ITE y como el certificado de eficiencia energética que necesitamos para alquilar o vender una vivienda. Estos documentos que tiene, solo por tener ya el libro del edificio existente, por contratar su redacción, la comunidad los tendría. Y como no, pues hay que resaltar pues, la posibilidad que ahora mismo nos brinda la Administración subvencionando la redacción de este documento, la contratación, y que nosotros consideramos que las subvenciones pueden abarcar el 100% del coste de honorarios que tendría por parte del técnico. Y bien, como decíamos, lo primero es entender cuál es el objetivo de este documento. ¿Qué es el libro del edificio existente? Consiste en un estudio pormenorizado de la situación actual del edificio y del potencial de mejora, tanto en eficiencia energética como en accesibilidad, en protección contra incendios, en seguridad estructural. Se divide el libro en dos bloques. En el bloque 1
el técnico que lo va a redactar plasmará las características constructivas del edificio, su estado de conservación y mantenimiento y las deficiencias constructivas funcionales, de seguridad y de habitabilidad. A continuación, el técnico recogerá el comportamiento energético del edificio a través del certificado de eficiencia energética y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones. Bien, una vez recogidas las características actuales del edificio y su situación, en un bloque 2 lo que va a plasmar es el diagnóstico de potencial de mejora de las prestaciones del edificio. Es decir, que si observa unas deficiencias, las va a recoger y va a proponer una solución. Va a proponer también una solución de la eficiencia energética del edificio, cómo podemos mejorar. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una mejora en el confort y, por supuesto, a un ahorro que puede ser muy importante en las facturas de energía que tenga la comunidad. Una vez hecho este diagnóstico, plasmará un plan de actuaciones para la renovación del edificio, para que permita obtener un nivel óptimo de prestaciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Planteando una intervención o varias intervenciones, serán divididas en fases priorizadas, se valorarán económicamente y nos indicará la posibilidad de subvención. Poniendo un ejemplo, el técnico puede haber observado que hay humedades en cubierta, que es interesante proponer una mejora de la envolvente en cuanto a aislamiento, en carpinterías. Puede también detectar que hay unas albardillas que es necesario sustituir e incluso que necesitaría colocar en el garaje unos extintores. El técnico lo va a valorar dando una horquilla del coste de esa intervención y va a indicar en qué fases. Seguramente propondrá, en primer lugar, abordar la mejora de la eficiencia energética y aquellas cuestiones que afecten a la seguridad, aparte de las humedades, por ejemplo. Igual deja para una segunda fase el sustituir las albardillas, el sustituir unos peldaños por una rampa y así sucesivamente. ¿Qué va a ocurrir? Que además nos va a dar no solo el valor, sino la posibilidad de subvención. Y va a ser una herramienta muy útil para la comunidad para la toma de decisiones. Redactar el libro del edificio y que se planteen una serie de obras no va a obligar a la comunidad. Es una herramienta para tomar decisiones y para conocer el estado del edificio. Tampoco el pedir la subvención va a obligar a que se acometan las obras. Y sí es un elemento muy necesario, obligatorio, para solicitar subvenciones para la rehabilitación del edificio según la línea 3 de estas convocatorias, de las Next Generation. Bien, ¿quién pueden ser beneficiarios de la subvención? Pues propietarios tanto de viviendas unifamiliares como edificios en bloque, siempre y cuando aquellos edificios tengan más de un 50% de superficie sobre rasante destinada al uso residencial vivienda. Tienen que estar finalizados con fecha anterior al año 2000, por supuesto, tener su ubicación en la comunidad en Castilla y León, y cuando los beneficiarios sean comunidades de propietarios, será preciso dos tomas de acuerdo. Un acuerdo para contratar la redacción del libro y otro acuerdo para solicitar la subvención. Estas solicitudes tienen que estar presentadas antes del 31 de octubre de 2025. Pero es interesante solicitarlas cuanto antes, ya que se atenderán por riguroso orden de presentación, hasta agotar los fondos. Y bien, ¿cuáles son los costes máximos cubiertos? Pues en esta línea de subvenciones se van a poder seleccionar como costes subvencionables los honorarios del técnico para su redacción
e incluso los honorarios que pudieran existir por la gestión de la subvención. Siempre voy a necesitar un técnico, porque el propio documento solo puede ser redactado por técnicos que tengan competencia para ellos, para su redacción. Me van a subvencionar en unifamiliares y en edificios hasta 20 viviendas, 700 euros por edificio, más 60 euros por vivienda. En el caso de edificios que tengan más de 20 viviendas, la subvención será hasta de 1.100 euros, más 40 euros por vivienda, hasta un máximo de 3.500 euros. Además, si mi edificio no tiene la IT todavía redactada y presentada, se puede solicitar un 50% más de la subvención para el libro. Vamos a mencionar, aunque no es el tema fundamental de hoy, el proyecto técnico. Las ayudas para el proyecto, cuando sean en viviendas unifamiliares y en edificios hasta 20 viviendas, serán de 4.000 euros más 700 euros por vivienda, y en el caso de más de 20 viviendas, 12.000 euros más 300 euros por vivienda, hasta un máximo de 30.000 euros. Podemos poner un ejemplo. En el caso de un edificio de 20 viviendas, por el libro del edificio me podrían dar hasta 1.900 euros, libro más IT en el caso de que no la tuviéramos presentada, 2.850 euros, y en el caso de proyectos me darían 18.000 euros. Bueno, realmente la subvención es como máximo los costes elegibles, los honorarios del técnico, pero normalmente van a estar en torno a estas cantidades. Y bueno, simplemente recordar que para todo esto voy a necesitar siempre que sea contratado un técnico. En el caso de necesitarlo, tanto en la Cámara de la Propiedad, sus servicios técnicos les pueden informar, y también en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos tenemos unas bolsas de técnicos para este fin. Y hasta aquí el libro del edificio existente. Me gustaría mencionar las medidas urgentes que se tomaron en octubre del año 2021, proponiendo ventajas fiscales y la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Se tomaron estas medidas con el fin de impulsar no solo las obras de rehabilitación en edificios, sino para animar a la ciudadanía a la solicitud de las subvenciones. En el Real Decreto Ley 19/2021, que es el que propone estas medidas urgentes, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal, haciendo que sea quizá más sencilla la toma de decisiones en comunidades, la toma de acuerdos, estableciendo un régimen de mayoría simple para la solicitud de ayudas y de financiación, y también para la toma de acuerdos para realizar las obras en el edificio, con una mayoría simple suficiente. Además, se modificó la Ley 3 de 2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con dos acuerdos muy importantes. Con dos medidas, perdón. Una es que no se integrarán en la base imponible las ayudas concedidas en virtud del Real Decreto 853, que regula las Next Generation, y además de no integrarse en la base imponible, va a ser posible deducirse los gastos de rehabilitación de las obras, en tres tipos de deducciones según la envergadura de la obra. Cuanto más energía ahorre, más me voy a poder deducir. Nada más. Recordar que estas subvenciones cubren los honorarios, el IVA. En el caso de meternos en obras, también está cubierto los costes de ejecución, cualquier gasto que conlleven las obras, salvo las tasas del ayuntamiento por solicitud de licencias. Y nada más. Muchas gracias por su atención.